Vamos vamos a conectarlo también con la cadena de producción y la cadena de valor, ¿no? Del sector alpaquero, ¿no? Y sector turismo. Entonces, como ya me presentaron, bueno, soy Javier Neopari, soy profesor principal y profesor adjunto del Grupo de Investigación de Ecología y Utilización de Pastizales de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, ¿no? Eh, yo le voy a dar un aspecto más relacionado a a mi expertise, ¿no? Que es, digamos, la base, ¿no? Hoy vamos a ver un poco más el tema de ecosistemas, ¿no? Y también cómo aplican los sistemas de información espacial, en este esquema. Y el día jueves, si mal no recuerdo que es la siguiente sesión, vamos a ver ya un poco cómo, digamos, vamos a hablar un poco más allá del ecosistema, ¿no? Que es lo que han visto con el doctor Enrique en campo, ¿no? Y en clases también. Este, bueno, entonces esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Son, digamos, la parte de fundamentos de la sostenibilidad y aquí vamos a ver por qué es importante la sostenibilidad o hablar de sostenibilidad en cadena de valor, ¿no? En general. Vamos a ver dos aspectos que son sostenibilidad fuerte y débil, ¿no? También vamos a hablar de los servicios ecosistémicos, que ya entiendo que ustedes han desarrollado esto digamos, en las clases que han tenido anteriormente en este programa, ¿no? Y vamos a ver un poco el aspecto económico también, ¿no? Cómo es que, digamos, se pueden valorar estos servicios, ¿no? Y algunos ejemplos, ¿no? También la parte de legislación peruana, ¿no? Y luego ya vamos a entrar en lo que es la sostenibilidad ambiental de cadena de valor de alta montaña, ¿no? Y vamos a asociarlo con, digamos, el tema del sobrepastoreo, ¿no? Que es uno de los causas, eh, digamos, eh, que, digamos, degradan, ¿no? Los pastizales, ¿no? Y luego vamos a hablar de lo que es vulnerabilidad socioecológica, porque hay que entender estos ecosistemas, ¿no? Que son manejados por personas, ¿no? En este caso, pues mayormente son pastores, ¿no? Vamos a ver qué cosa hace sostenible a una cadena de valor y luego ya vamos a entrar un poco a lo que son rápidamente, ¿no? Algunos ejemplos de cómo utilizando sistemas de información geográfica podemos monitorear la base ecológica de la cadena, ¿no? Entendiendo la base ecológica, bueno, los ecosistemas básicamente. Y luego, bueno, algunas responsabilidades ambientales que se generan a lo largo del eslabón de la cadena de valor. Y al final vamos a tratar de hacer un caso práctico pequeño, ¿no? En base a los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿no? Esto durará pues unos 10 minutos más o menos, ¿no? Y al final una síntesis, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces entramos ya en la primera parte, ¿no? Que es conectarnos con el tema, ¿no? Pues vamos a ver esta primera, digamos, sección, ¿no? Que más o menos nos va a tomar la primera hora, ¿no? Que son los fundamentos de la sostenibilidad de la cadena de valor. Y vamos a responder qué sostenemos, para quién y hasta cuándo, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las bases de la economía, ¿no? Economía ecológica. ¿No? Entonces, aquí tenemos dos vistas, ¿no? A ver, perdón, que observamos aquí, ¿no? Son imágenes tomadas con un sensor, Mica Sense Red Edge, que está, digamos, conectado a un dron, ¿no? O un ave de la marca de DJI, que es digamos, la que somos bastante más conocida, ¿no? Y al lado tenemos, digamos, dos fotografías, ¿no? Aquí en este lado, ¿no? De dos tipos de pastizal, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿no? Es, digamos, eh, si pueden responder en línea, ¿no? Puede una cadena de valor, ¿no? Puede una cadena de valor ser rentable y al mismo tiempo, ¿no? Destruir su propia base productiva, ¿no? Esa es una pregunta así que soltamos acá, ¿no? Te voy a tratar de escribirlo también. ¿Dónde está? Ah, ya.
Y acá está, ¿no? Entonces, no, pues, una cadena de valor, ¿no? Vamos a tratar de rentable, dice, ¿no? Rentable, ¿no? Y al mismo tiempo eh, destruir su propia base productiva. Y si no, a una línea, ¿no? Este, a ver, y también decirme, lo otro sería, pues, ¿cuál creen que es la condición de cada una de estas, de la parte superior y la parte inferior, ¿no? De estos pastizales, ¿no? ¿Están escribiendo? ¿Sí, no? Me parece que sí. Ah, ahí está la pregunta para que puedan ir respondiendo, pero no veo respuestas todavía. Entonces, y digamos, de acuerdo a la percepción que ustedes han tenido en campo, ¿no? em, si pueden sugerir, ¿no? Una clasificación, digamos, de lo que sería la condición del pastizal, ¿no? Que ya ustedes, han estudiado, ¿no? Mm, un poco. Profesor, ¿a qué se Sí. refiere con destruir sus propias bases productivas? Como que destruir tu insumo. Ajá, ajá, la base, ¿no? El capital, digamos, ¿no? El Ah. capital. Ujú. Hay un caso, pero no recuerdo de dónde es, que les vendían como, no sé si hierbas como infusión a una mina y, o sea, retiraron tantas de estas que ya y no le dejaron el tiempo de que se vuelvan a reproducir y se quedaron sin la materia prima como tal, porque solamente querían vender, y necesitaban vender mucho, mucha cantidad. Ujú. Claro. Entonces ahí, digamos, em, exacto, o sea, buscaban la rentabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo iban destruyendo su base, ¿no? Es decir, su materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, ocurre, ¿no? En estos pastizales, ¿no? Voy a tratar de cerrar el chat porque ahora sí, vaya. Ujú, exactamente. ¿Quién respondió acá? Muy bien la respuesta acá. Carolina, ¿no? Gracias, sí, sí, la ganadería dice puede ser rentable porque genera ingresos por la venta de carne, ¿no? Sin embargo, el sobrepastoreo degrada la vegetación del suelo, reduce la capacidad de retener agua y aumenta la erosión. Ujú. Ah, y la otra pregunta que les estaba haciendo es, ¿qué creen? Este es un pastizal, no sé si lo ven bien, ¿no? Pero, ¿qué tipo, digamos, es una ladera, ¿no? Eh, Se observa, ¿no? Entonces podríamos decir que es un pastizal degradado, regular, de condición excelente, y acá abajo, ¿cuál creen que sea la condición? Bueno, vamos ayudando un poco. Vamos a entrar un poco en la conexión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, ¿no? Un poco la condición de estos pastizales, ¿no? La parte superior, ¿no? A ver quién escribió por aquí. El de abajo se ve mejor, pero puede ser que también, claro. La pendiente de toma definitivamente influye de alguna forma, ¿no? Pero se ve mucho mejor y visión regular, digamos, ¿no? Ese es un pastizal degradado también. Acá vemos unos manchones, ¿no? Ese suelo desnudo, ¿no? Y esto es, digamos, digamos, nos trae de alguna forma, ¿no?
a colación, ¿no? Que estas cadenas de valor no operan en el vacío, ¿no? Este, claro, exactamente, Almora, Carlos, ¿no? Exactamente, los pastizales que están en pendiente, pues, debido a que tienen una menor profundidad de suelo, ¿no? Podrían tender a ser, si es que no son bien manejados, podrían tender a tener una mayor erosión, ¿no? Entonces, la cadena de valor no opera en el vacío, digamos, ¿no? Entonces, digamos, sería como el primer eslabón, ¿no? De una cadena de valor para, digamos, ganadería, ¿no? ¿Por qué? Porque van a depender, ¿no? Digamos, de la materia, ¿no? Energía y servicios que provienen de estos ecosistemas, ¿no? Bueno, y esto es acá otra fotito aquí que tengo, ¿no? Esto fue parte de un proyecto que nosotros desarrollamos en el 2024, ¿no? Un proyecto Forest Trends en la zona de Quiara, en Ayacucho, ¿no? Entonces, la idea era hacer una evaluación de la fracción de cobertura vegetal del ecosistema saltoamérico, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, mm, esto quizás lo han visto con el doctor Enrique, ¿no? Digamos, a nivel del Perú, en la zona altoandina, principalmente tenemos la vegetación de la puna, ¿no? Que son áreas que están por arriba de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y como podemos observar, pues la gran mayoría, ¿no? de estos pastizales se encuentran en condición pobre, ¿no? Que tiene más o menos digamos, esta fisionomía, ¿no? Donde vamos a observar pues la introducción de especies que son no deseadas, ¿no? Vamos a llamarle indeseables, ¿no? En este caso para la ganadería en primer término, ¿no? Y tenemos otro tanto, ¿no? De 39% más o menos de estos pastizales que se encontrarían en condición regular, ¿no? Y un 18,7% que se encuentran en condición buena, ¿no? Y podemos observar que una característica es la abundancia de especies, ¿no? Forrajeras y también la cobertura, ¿no? Para poder determinar un pastizal en condición buena, ¿no? Y ustedes han visto esto con el doctor, ¿no? Pero asociado a la condición también recuerden ustedes, ahí la tendencia del pastizal, ¿no? Entonces, la condición en este momento puede ser buena, pero a lo largo del tiempo, ¿no? Si no se manejan bien estos pastizales, pues, van a desaparecer las especies deseables, las especies forrajeras, para disminuir la cobertura vegetal, ¿no? El vigor de las plantas y eso pues va a tener una tendencia, significa que es una tendencia negativa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se traduce, ¿no? Digamos, eh, en, la- en aspectos, ¿no? De, del ingreso familiar, ¿no? Estos son datos, ¿no? de un proyecto que realizamos de hace un tiempo sobre el impacto económico del cambio climático en la ganadería, ¿no? Y hace una comparación, ¿no? Entre un pastizal de buena condición y de pastizal degradado, ¿no? Que es más o menos lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Eh, tenemos un pastizal de buena condición, pues tiene una cobertura de 75-90%, ¿no? Una producción de fibra, más o menos, de 2,2 kilos por animal al año, ¿no? Versus un pastizal degradado que tendría, pues, una producción de fibra de 0,9 kilos, ¿no? Y eso, pues, debido a una, digamos, como tiene una cobertura menor, pues su capacidad de carga y por lo tanto la producción va a ser menor, ¿no? Y eso generaría ingresos menores, ¿no? Al año, ¿no? A nivel familiar, ¿no? Digamos, esto tiene un efecto, ¿no? ¿No? Entonces, y eso viene a ser un círculo vicioso, ¿no? La dimensión ambiental pues arrastra, ¿no? Digamos, la, la económica y, digamos, social, ¿no?
Un estudio que hicimos ya hace un tiempo, ¿no? Con Samuel Pizarro, ¿no? Que es, fue estudiante de doctorado, ¿no? Y ahora es, bueno, investigador de línea, ¿no? Hicimos un mapeo, ¿no? Digamos, de pastizales degradados, ¿no? y vulnerables al cambio climático, ¿no? Que fue presentado a una reunión de la Sociedad de Manejo de Pastizales, allá por el año 2016, más o menos, 17, perdón, 18, ¿no? Como podemos observar, pues estos modelos espaciales, ¿no? Que trabajamos, pues eh, mm, eh, resultaban, ¿no? En suelos extremadamente, pastizales extremadamente degradados, ¿no? Esto, que afectan, ¿no? El valor económico, digamos, los productos, principalmente de ganadería, ¿no? Que es la que se desarrolla en estos pisos ecológicos, ¿no? Bien, y acá entramos ya a lo que ustedes conocen, ¿no? Que es digamos, qué es lo que define, ¿no? O la sostenibilidad de una cadena de valor, ¿no? Que vendrían a ser tres ejes, ¿no? De acuerdo a la FAO, ¿no? Vendrían a ser tres ejes que son bueno, el económico, digamos, existen diferentes instrumentos económicos para poder hacer para poder hacer una evaluación, ¿no? La parte social, ¿no? Y la parte ambiental, ¿no? Y la parte ambiental, ¿no? Entonces, que vendría a ser representado por el capital natural, ¿no? Que es el piso, digamos, natural, ecológico, ¿no? Que no es negociable, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tres, ¿no? Vamos a escribir acá, ¿cuál de estos tres creen ustedes, ¿no? ¿Cuál de esos tres, dimensiones se sacrifica más frecuentemente en la práctica, ¿no? Muy bien, claro. Gracias por responder, Carolina. ¿Y qué más respondió Carla? ¿Mm? Muy bien. Sí, mayormente, ¿no? Es el capital natural, ¿no? Entonces, vamos entonces, ¿no? Claro, y eso es algo que, digamos, pero, ¿no? Es decir, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre estas tres dimensiones y, bueno, ¿no? Digamos, eh, si no se, digamos, si se sacrifica en este caso el capital natural, ¿no? Bueno, esto arrastra, ¿no? La parte, digamos, económica y social, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Este es un ejemplo para representar un poco esto. Aquí tenemos una vista, ¿no? De un proyecto que trabajamos en el año, eh, bueno, este se publicó en el año 2020, justo periodo del COVID, pero esto se trabajó de 2017, 2018, ¿no? Fue un proyecto de la National Science Foundation que lo lideró la Universidad de Colorado State University y trabajamos con varias universidades, ¿no? Americanas y bueno, también el Instituto de Montaña y nuestro grupo de investigación, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues una turbera, ¿no? En la zona, estos dos son zonas del Parque Nacional Huascarán, ¿no? Entonces, una turbera que está, digamos, dominada por plantas, ¿no? Almohadilladas, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Y tiene un bofedal, ¿no? Que tiene, eh, una, eh, digamos, acumulación, ¿no? De materia orgánica, ¿no? Fuerte, ¿no? Y otro tipo de turbera, ¿no? Digamos, en este caso ambos en general reciben el nombre de bofedales, ¿no? Y otro que es una turbera de gramíneas, ¿no? Y praderas húmedas también de gramíneas, ¿no? Este, em,
Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasaría si se degrada un bofedal, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en esta zona? Esta zona es la zona norte del parque, ¿no? En la zona de Ulta, donde, digamos, el ganado ingresaba mayormente ganado vacuno, ¿no? Y lo que, digamos, como se pueden imaginar aquí, ¿no? Lo que ocurría era que si entra una vaca, bueno, se atolla ahí, ¿no? Y bueno, como en este caso el sistema de producción, ¿no? Ganadero era, eh, digamos, eh, que dejaban al ganado, ¿no? Y solamente los juntaban una vez al año, ¿no? Entonces, eh, pues encontraban después el esqueleto prácticamente, ¿no? De ganado, porque cada se atollaba. Entonces lo que hacían era, en algunos casos, drenar estos bofedales, ¿no? Mientras que era otro sistema de manejo, ¿no? Donde sí la comunidad se organizaba y rotaban, ¿no? El pastoreo, ¿no? O contrataban un pastor, ¿no? Que estaba al pendiente de los animales, ¿no? Entonces, dos tipos diferentes de gobernanza, ¿no? Esta es la zona norte y en la zona sur, ¿no? Este es del Parque Nacional. Este, bien. Entonces aquí eh, la respuesta que ustedes dieron, ¿no? Es una respuesta correcta, ¿no? Capital natural, ¿no? Viene a ser, pues, digamos, uno de los que más se sacrifica, ¿no? Si hablamos del aspecto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, digamos, aquí, ¿no? Lo que vamos a ver es un poco el principio operativo, ¿no? El principio operativo eh, de, digamos, clave, ¿no? Para mantener, ¿no? el stock de capital natural constante, ¿no? Al menos en su nivel mínimo crítico, ¿no? Y aquí vamos a referirnos a este artículo de Dali, ¿no? Del año 90, bueno, periodo, es una de las fuentes, ¿no? Eh, Más ricas digamos, sería que definen los principios de sostenibilidad, ¿no? Y aquí nos introduce a digamos, a dos tipos o dos clases de sostenibilidad, ¿no? Una que se denomina fuerte y una que se denomina débil, ¿no? Entonces, eh, digamos, qué es lo que tenemos acá? Bueno, le voy a dejar que lean un rato, ¿no? Porque después va a venir una pregunta, ¿no? Que les voy a soltar ahí para que ustedes puedan responder, ¿no? Entonces, em, acá está la respuesta prácticamente, ¿no? Un bofedal, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Tiene pues tiene que ser pues un ecosistema, ¿no? Que es irreemplazable, es decir, no podemos, ¿no? Es decir, como vimos en la pregunta primera, ¿no? Que le decía, le mencionaba, ¿no? Lo que les mencioné, ¿no? Que era, este, si podíamos tener un sistema rentable y destruir la fuente, ¿no? Claro, podríamos hacer eso, ¿no? Pero esos, claro, nosotros podemos entender, estos son sistemas, o recursos naturales renovables, ¿no? Eventualmente, ¿no? Los pastizales, pero hay un umbral, ¿no? Hay un umbral, que mayormente está referido al componente abiótico, ¿no? Y eso haría que, digamos, eventualmente se llegue a un ecosistema degradado, ¿no? Entonces aquí la sostenibilidad fuerte, es decir, cuando hablamos de ecosistemas, ¿no? Altoandinos, en este caso, pues tendríamos, digamos, eh, 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 ecosistemas pues que requieren digamos, una sostenibilidad, ¿no? Fuerte para mantener sobre todo el stock de capital natural constante, ¿no? Y acá está la pregunta que quería hacerles, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? La sostenibilidad fuerte para una cadena alpaquera, ¿no? Una cadena de valor alpaquera, ¿no? Una cadena de valor alpaquera. ¿Y por qué, ¿no? En la puna se aplicaría digamos, la sostenibilidad fuerte, ¿no? ¿Por qué se aplicaría la sostenibilidad fuerte?
No sé si tienen respuestas. Profesor, buenas tardes. Sí, Paul. En este caso, lo principal sería la protección de los bofedales, ya que estos abastecen de recurso hídrico también para que haya una buena producción de pasto y también una producción ganadera. Ya, gracias. ¿Alguien más? De eso, imaginemos una cadena de valor alpaquera, ¿no? Bueno, en principio el capital natural viene a ser el pastizal, pues, ¿no? Digamos, la producción de alpacas principalmente depende, ¿no? De una fuente, ¿no? De alimentos que vienen a ser, las praderas naturales, llámense pajonales, digamos, bofedales, ¿no? Tolares, ¿no? Que es lo que ustedes han visto ahí en la zona de Togra, ¿no? Hace 2 semanas, si mal no recuerdo, en el viaje que hicieron con el doctor Enrique, ¿no? Entonces, no les va a dar una respuesta, ¿no? Ujú, claro. Y Talá dice que existe un umbral de carga animal para que respetar y la rotación de protección o protección en algunas zonas de pajonales, ¿no? Cierto, ¿no? Hay un umbral, ¿no? Entonces hay un umbral, cuando, bueno, yo no he visto las láminas del doctor Enrique, pero de lo que he hablado con él, ¿no? Entiendo de que ustedes han visto temas de salud del pastizal, ¿no? Y la condición del pastizal, ¿no? En el modelo de salud del pastizal es un modelo, pues, en el cual tenemos tres estados, ¿no? El estado saludable, el estado en riesgo y el no saludable, ¿no? Que cuando se cruza un umbral, ¿no? Abiótico, ¿no? Es que llegamos a ese estado, digamos, no saludable, ¿no? Entonces, eso tiene una implicancia en la cadena de valor, como hemos visto en este cuadrito de aquí, ¿no? Mm, acá estás, acá está, ¿no? Tiene digamos, una implicancia económica, ¿no? ¿Por qué? Porque pastizales degradados, pues, su soportabilidad o su capacidad de carga, ¿no? Va a ser mucho menor. Por lo tanto, al tener menos animales, ¿no? Van a tener menos ingresos, ¿no? Vamos a ver que eso eventualmente podría ser reversible en algunos casos, ¿no? Bien, entonces, en este caso, en ese sentido, vamos a ver, ¿no? Digamos que de acuerdo ya a, digamos, a otro artículo, Constanza y también la evaluación de ecosistemas del milenio, ¿no? Del 2003-2004, nos hablan pues de que existen diversos servicios ecosistémicos, ¿no? Cuando hablamos digamos, del capital natural, ¿no? Generalmente pues nos vamos a asociar, ¿no? Con servicios de provisión, ¿no? Como bien lo detallaban, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? La producción, ¿no? En este caso, producción animal, llámese fibra de alpaca, lana de ovino, carne, leche, forraje, combustible, etcétera, ¿no? Pero también, ¿no? Existen los servicios de regulación, ¿no? Que son, digamos, principalmente, pues, regulación del clima y la regulación del ciclo hidrológico, ¿no? En la primera vista, ¿no? que observamos, veíamos dos tipos de pastizal, un pastizal degradado y un pastizal en condición regular, ¿no? Y en el pastizal degradado, ¿no? Eh, digamos, indiqué, ¿no? De que, digamos, hay espacios, ¿no? Que se conocen como suelo desnudo, es decir, no tienen una buena cobertura, ¿no?
y justo uno de sus compañeros, ¿no? Mencionaba de que justo en la zona de pendiente pues va a haber una, digamos, mayor, ¿no? Probabilidad, ¿no? de erosión si es que estos no están bien manejados, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el ciclo hidrológico? ¿No? Pues eso tiene que ver bastante, porque si está bien manejado va a tener una mayor, ¿no? Digamos, efecto, ¿no? En el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque el agua va a ser de alguna forma capturada, ¿no? Y va a, digamos, ser infiltrada en el suelo, ¿no? Va a ser capturada por la vegetación, ¿no? Por la cobertura, y luego va a ser infiltrada en el suelo, mientras que una zona que no tiene vegetación, pues va a ser más golpeada y se va a perder suelo, ¿no? Porque no hay vegetación, entonces descubierto. ¿No? Y aparte también pues tenemos el tema de la captura de carbono. Como hemos visto en el caso de Bofedal, esta turbera le mostraba, ¿no? Pues son espacios, ¿no? Que vienen a ser sumideros de carbono, ¿no? Son sumideros de carbono, es decir, pueden tener una acumulación de materia orgánica, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, bofedales inclusive en Colombia, que tienen pues 13 metros, ¿no? de profundidad, ¿no? De materia orgánica, que hace que, ¿no? tenga un mayor efecto en la captura de carbono, ¿no? Entonces, la regulación hídrica también tiene que ver, ¿no? No solamente su efecto, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? En el sistema, ¿no? Aunque es la base de la cadena de valor, sino también tiene un efecto digamos, al estar estos ecosistemas ubicados en las zonas por arriba de los 3.800 metros y en las cabeceras de cuenca, ¿no? De los principales ríos que van hacia la zona, la costa, ¿no? Entonces va a tener otro efecto también, ¿no? Que es, digamos, eh, ah, digamos, ofrecer, ¿no? Agua en cantidad y calidad, ¿no? Para uso agrícola y uso, digamos, humano, ¿no? Entonces eso tiene, digamos, y aparte también una de las fuentes principales de electricidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Eh, el marco, digamos, y luego tenemos los servicios culturales, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, digamos, en toda esta zona de la Puna, pues tenemos servicios religiosos, espirituales, ¿no? Muy importantes por la historia de nuestros antepasados, ¿no? Acciones de recreo, ecoturismo, estética, inspiración y educación también, que vamos a ver de alguna forma, vamos a visitar nuevamente estos aspectos cuando veamos la próxima sesión, el día jueves, a los actores, ¿no? Dentro de la cadena de valor. Y todos estos están soportados, ¿no? Por servicios transversales, que vienen a ser la formación del suelo, el ciclo de nutrientes y la producción primaria, ¿no? Y creo que aquí había algo más. No recuerdo. Ah, ya. Y bueno, y esto, digamos, estos servicios son actualmente este, eh, ah, reconocidos, ¿no? Por la ley 30215, ¿no? Del año 2014, ¿no? En cuyo reglamento pues, se reconoce legalmente la regulación hídrica, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro y almacenamiento de carbono, la belleza paisajística, el control de la erosión, la regulación del clima, la polinización, recreación y ecoturismo, ciclo de nutrientes y promoción de suelos, prácticamente 10 aspectos de todos estos que estamos viendo, ¿no? ¿Esto cómo se asocia con, digamos, digamos, la cadena de valor? ¿No? Bueno, los servicios de provisión, básicamente con materia prima directa, ¿no? Los servicios de regulación, ¿no? Eh, digamos, con condición, ¿no? De la producción, es decir, pues, la regulación hídrica, por ejemplo, ¿no? Luego los servicios culturales con la diferenciación del mercado, ¿no? Y los servicios de soporte con la base ecológica a largo plazo, porque ahora estamos hablando del suelo, ¿no? Y la parte, digamos, de la producción primaria, ¿no?
Entonces, el argumento de Constanza, ¿no? Eh, ah, contextualizado, ¿no? A cadena de valor de la zona montaña, de la puna, ¿no? Es que estos servicios, digamos, no necesariamente aparecen en el precio de la fibra del pack, ¿no? Porque mayormente cuando hacemos una evaluación económica nos vamos a fijar más en la materia prima, ¿no? En el valor de uso directo, como vamos a ver en un momento. A ver, creo que por acá hay un mensaje. Ujú. Ahí acá hay una pregunta de Valeria Yucra. A ver, dice... em, es interesante, dice, dice, viendo que el recreo y el ecoturismo, ¿no? Es un servicio cultural, ¿no? Pero que en la base de la tabla están los servicios de soporte como la formación del suelo y el ciclo de nutrientes. ¿Cómo afecta la degradación silenciosa de estos servicios de soporte a la calidad de la experiencia ecoturística a largo plazo, ¿no? Se puede hacer ecoturismo sostenible si la base de la cadena está colapsando. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, un ejemplo, ¿no? Es el caso Pastoruri, ¿no? Que justamente la experiencia ecoturística era, pues, llevar a la gente para que vean los glaciares, ¿no? Y y les daban, pues, unas mantas, unas llantas, algo para poder pues, deslizarse por la nieve, ¿no? Pero con el retroceso glaciar, ¿no? Pues ya sabemos, pues, que esta zona, pues, se ha perdido más del 27% del hielo, ¿no? Entonces, la gente nuestra gente pues que es bastante creativa, ¿no? Hicieron la ruta del cambio climático, ¿no? Para ver los efectos ¿no? Entonces, depende. La respuesta sería depende, ¿no? En este caso, pero, digamos, si está asociado con lo que es recreo y ecoturismo, pues, a nadie le va a gustar ir a ver una zona, pues, que está pelada, mal lista, ¿no? Que no tenga muy paisaje, porque también eso es importante, ¿no? El paisaje, ¿no? Para ir y observar, ¿no? Está asociado bastante con este tema, ¿no? Recreo y ecoturismo. No sé si eso responde la pregunta, Valeria. Entonces, la respuesta para mí sería depende, ¿no? Pero en ese caso, sí, digamos, una cadena de valor como, digamos, zonas, ¿no? Eh, como Togra, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visitado, ¿no? Entonces, tiene mayor efecto pues ver un paisaje o un ecosistema que está mejor manejado, ¿no? De hecho. Ok, veamos aquí. Ok, ya he visto la ley 3020 2115, ¿no? Que les estaba mencionando. ¿No? Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Entonces, mayormente, ¿no? Si nosotros hablamos del precio de la fibra de alpaca, ¿no? En esta cadena de valor, por ejemplo, tomándolo como ejemplo, ¿no? Mayormente estos están basados, ¿no? En materia prima directa, ¿no? En el valor de, pues, lo que se conoce como valor de uso directo, ¿no? Más no se, digamos, eh, no sé, eh, no ingresa, si no aparecen estos servicios, ¿no? No aparecen en el precio de la fibra de alpaca, ¿no? Ni de la carne, ¿no? Tampoco, ni de la carne, ¿no? Entonces, de alguna forma la cadena opera como una subvención oculta del ecosistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver, ¿no? Cómo valorizar, ¿no? Estos servicios, ¿no? Que vendría a ser este estudio, ¿no? Económico, ¿no? Que reconoce, ¿no? El primer, digamos, paso sería reconocer el valor, ¿no? Hacer visible lo que era invisible, ¿no? En el Perú, pues la ley 3215, ¿no? Es el acto formal de reconocimiento, es decir, se reconoce ya, ¿no? Se reconoce esos servicios que antes no se reconocían, antes de 2014, pues
y lo hemos mostrado en un estudio que hizo el grupo, ¿no? Ya hace un tiempo, que fue uno de los primeros, ¿no? Iniciativas para reconocer esos servicios, pero normalmente, como le digo, siempre va hacia el valor de uso directo, ¿no? Entonces, el Estado peruano declara que los servicios ecosistémicos tienen valor jurídico y económico, ¿no? El segundo paso, ¿no? Es demostrar el valor, ¿no? Es decir, traducir al lenguaje que comprendan actores públicos, empresas y comunidades. Es decir, tienen que tener un valor, ¿no? En este caso, estos tres actores, ¿no? Públicos, empresas, ¿no? Entidades públicas, empresas y las comunidades, pues, de alguna forma eh, mm, se ponen de acuerdo, consensúan un valor, ¿no? Y una forma de hacerlo más objetiva podría ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hacer mapas de cobertura a través de los sistemas de información geográfica, determinar índice de condición, hacer estimaciones de biomasa, regulación hídrica por cuenca. Es decir, eh, tener indicadores, ¿no? Que permitan, ¿no? Indicadores asociados a estos servicios ecosistémicos, ¿no? Y sobre todo indicadores que sean medibles, ¿no? Porque a veces podemos tener indicadores que, digamos, son más declarativos y son un poco difíciles, ¿no? Eh, digamos, de medir, ¿no? Y que podamos medirlo en el tiempo también, ¿no? Y por último, ya es la captura del valor, ¿no? Es decir, diseñar instrumentos, ¿no? Que internalicen los costos ecológicos, ¿no? Eh, ¿no? Internalicen los costos ecológicos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Un, un- un manejo sostenible, ¿no? Versus un manejo tradicional, ¿no? Esto es lo que se conoce como una herramienta de gestión de pastizales, por ejemplo, ¿no? En donde tenemos la valoración total. ¿Qué significa la valoración total? Es decir, la valoración total incluye no solamente el valor de uso directo, ¿no? Que viene a ser lo que obtenemos del pasto, es decir, como hemos visto hace un momento, ¿no? Pastizales de condición degradada, pues tienen un ingreso, digamos, familiar anual de 2000 y pico soles, ¿no? Versus un pastizal de condición regular o buena, ¿no? Estaría en 5000, 8000 soles, más o menos, ¿no? Al año. Ese es el valor de uso directo, porque depende, ¿no? En principio, del capital natural que viene a ser el ecosistema, ¿no? Que puede ser no solamente un bofedal, sino puede ser una combinación, ¿no? Depende del área, ¿no? De la unidad territorial, ¿no? Que vamos a ver luego la próxima sesión, ¿no? Puede ser un paisaje que está dominado por gramíneas, pero también tiene bofedales y tiene tolares, ¿no? Entonces, nosotros determinamos la capacidad de carga, la condición y luego la capacidad de carga para cada uno de estos ecosistemas y de ahí obtenemos ya, bueno, tanto vale, ¿no? Tanto cuesta, ¿no? O tanto se puede obtener de ingresos, ¿no? Por la venta de fibra o la venta de carne, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso tenemos digamos, el beneficio de un manejo sostenible versus un manejo tradicional. El manejo tradicional pues sería aquel que la carga actual, digamos, duplique o cuadruplique, ¿no? La carga, digamos, la capacidad de carga o la carga sostenible, ¿no? Es decir, que son la gran mayoría, como hemos visto, de pastizales que se encuentran actualmente en condición pobre, ¿no? En la tablita que les mostré hace un momento, ¿no? Que aproximadamente 40% al 60% de los pastizales se encontrarían en condición pobre. Entonces, esos son los dos digamos, eh, sistemas, ¿no? Un sistema de manejo sostenible y un sistema de manejo tradicional, ¿no? Entonces, ambos contienen beneficios o ingresos y costos, ¿no? Donde los beneficios de un manejo sostenible pues van a ser mayores a uno de manejo tradicional y los costos de manejo sostenible también van a ser mayores que los costos de manejo tradicional, ambos van a ser mayores a cero, ¿no? Entonces el valor económico total, ¿no? De un área de estudio, pues, va a ser mayor al valor de uso directo. ¿Y qué cosa implica un valor ecológico total? Pues, digamos, eh, aparte del valor de uso directo, es decir, de los ingresos que vamos a tener por venta de fibra, de carne, lana,
lo que fuera, dependiendo de la especie animal, ¿no? También, ¿no? A esto se le debe añadir el valor de uso indirecto, ¿no? Es decir, de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que viene a ser el agua, digamos, los, daño evitado, ¿no? De sedimentos, por ejemplo, en otras palabras, erosión, ¿no? La captura de carbono y el valor de oportunidad, ¿no? Digamos, de producir alpacas comparado con, ¿no? Otras especies como son vacunos, ¿no? Como sabemos, las alpacas pues tienen, digamos, eh, 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 unas almohadillas plantares, ¿no? Que tienen un efecto mucho menor, digamos, en el proceso de erosión que lo que tiene un vacuno y un ovino, ¿no? Y valor de diversidad biológica, ¿no? Entonces, para ambos sistemas, ¿no? El sostenible y el tradicional, se pueden hacer evaluaciones de valor ecológico, económico total, ¿no? Eh, para un manejo sostenible se espera, pues, que definitivamente este sea mayor. Entonces, esto, digamos, se tradujo en un estudio, ¿no? Ya por el 2002, ¿no? Que lo desarrolló Luis Huerta, ¿no? Con el doctor Enrique Flores, ¿no? Y se hicieron las evaluaciones de valor de uso directo a partir de indicadores biofísicos como la carga animal o la soportabilidad y la técnica de valoración, ¿no? Que digamos, determinó fue cambio en la productividad, ¿no? Es decir, un pastizal en condición pobre versus un pastizal en condición regular, definitivamente va a haber primero una productividad como hemos visto, ¿no? Baja en el caso del pastizal degradado y por lo tanto también, ¿no? Posteriormente va a tener menores ingresos, ¿no? ¿No? Por la menor carga. Igual la reserva de agua, ¿no? Que es un valor de uso indirecto, ¿no? A través de la regulación del caudal, ¿no? Sobre todo en los meses de estiaje, ¿no? Expresado en metros cúbicos por año, ¿no? Y también, ¿no? La técnica de valoración fue a través de cambio en la productividad, ¿no? Entendiéndose puede que un pastizal que tenía una mejor cobertura, ¿no? Va a, digamos, un efecto vendría a ser pues que va a tener un mayor producción de agua, ¿no? El control de erosión hídrica y nutrientes, pues la disminución, digamos, de sedimentos, ¿no? Esa es una evaluación de costo de daño evitado, ¿no? Captura de carbono, también por cambio en la productividad, ¿no? Es otro tipo de valoración, ¿no? En la cual pues un pastizal de mayor cobertura, mayor producción, va a tener pues digamos, ah, eh, eh, va a poder fijar o capturar mayor carbono, ¿no? La producción de alpacas, por cambio de la productividad de unidades de alpaca por año, ¿no? Dependiendo de la carga animal y la diversidad biológica que vendría a ser el número de crías muertas por ataque de predadores, ¿no? Costo de daño evitado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que para un pastizal que tiene un buen vigor, plantas altas, ¿no? Y digamos, cuando nacen en la época de aparición, lo que va a ocurrir es que, digamos, las crías, ¿no? Van a estar mejor protegidas, ¿no? del ataque de predadores, ¿no? Y esto, digamos, eh, se monetizó, ¿no? Se valoró usando técnicas económicas, ¿no? Rentabilidad, TIR, eh, y digamos, en este estudio, ¿no? Que se realizó en la zona de Sihuas, en Ancash, ¿no? Que era más o menos un área de 3.562 hectáreas, ¿no? Solo comparando el sistema tradicional versus sistema sostenible, ¿no? Ya hay una ganancia, ¿no? En valor de uso directo, ¿no? 0,84 versus 1,49, ¿no? Y si a esto le añadimos, ¿no? Digamos, la recaudación de caudal mínimo, la captura de carbono y producción de alpacas, pues esto va a llegar a costar, digamos, 14,71 versus 0,84, ¿no?
Fíjese la diferencial, ¿no? La diferencial que existe solo, digamos, en principio cuando comparamos un sistema tradicional y un sistema sostenible, ¿no? Y luego si a esto le añadimos, ¿no? Servicios ecosistémicos. Entonces la pregunta sería aquí, ¿no? ¿Quién paga eso, no? ¿Quién paga estos servicios, ¿no? ¿Quién pagaría estos servicios, ¿no? Entonces esto es lo que, digamos, mm, vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, los diferentes esquemas, ¿no? Este es, digamos, como le decía, fue parte de un estudio, ¿no? Esta evaluación son las técnicas, ¿no? Que se generaron para poder evaluar, ¿no? Estos servicios ecosistémicos. Pero actualmente existen, ¿no? Algunos instrumentos económicos para capturar el valor ecosistémico. Por ejemplo, uno puede ser pago por servicios ambientales, ¿no? Los que se benefician el servicio pagan a quienes lo gestionan, por ejemplo, fondos de agua, como el Acuafondo, o digamos en Quito también existe el FONAC, ¿no? Transfiere tarifas de agua potable a comunidades que conservan bofedales y páramos, ¿no? Sellos, ¿no? Y certificaciones con criterios ambientales, ¿no? Que convierten la sostenibilidad en atributo de mercado, ¿no? Una indicación geográfica de fibra de alpaca con criterios de carga animal sostenible, ¿no? Que vincula directamente la calidad del producto con la salud de paz y sal, mercado de carbono y biodiversidad, ¿no? Está asociado, por ejemplo, a estos sistemas RED, ¿no? Que son mercado voluntario de carbono, ¿no? Que de alguna forma existe ahora un proyecto que lo lleva Midagri, ¿no? Que viene a ser digamos, el proyecto de Puna Resiliente, que entiendo de que van a incorporar ese tipo de mercado. Y la otra es diferenciación en cadena corta, ¿no? Sin intermediarios, el producto tiene más valor y comunica directamente los atributos ecosistémicos al consumidor. Pero uno digamos, instrumentos, ¿no? Que ha alcanzado cierta madurez aquí en Perú, son estos que se conocen como mecanismo de retribución por servicio ecosistémico, ¿no? Que son parte de la ley 3215 que mencioné en un momento, que es lo que permite promover, regular y supervisar el diseño e implementación de mecanismos de retribución, ¿no? Por servicios ecosistémicos, se llama MERECE, ¿no? Que se deriven, ¿no? De acuerdos voluntarios, ¿no? Entre los actores, ¿no? Dentro de un ecosistema para, ¿no? Establecer acciones de conservación, recuperación y uso sostenible a fin de asegurar la permanencia de los ecosistemas. Un segundo, por favor. Este, ok, entonces, em, ya, entonces, y hay algunas experiencias, ¿no? Respecto a estos, digamos, proyectos, eh, digamos, merece, ¿no? Ah, por ejemplo, uno de los primeros fue aquí en Lima, ¿no? En la zona alta, en Santa Eulalia, Bofedal Millo, que fue uno de los primeros bofedales restaurados mediante estos proyectos de recuperación, ¿no? También en Abancay, por ejemplo, en la microcuenca de Mariño, ¿no? Existen, por ejemplo, 65.000 beneficiarios, ¿no? Un comunero, por ejemplo, que decía, nos aumentó el caudal, el agua, ¿no? Profonampe, en Cañete, en Jequetepeque, ¿no? 13.988 hectáreas conservadas, 1.573 familias beneficiadas, ¿no? Cusco también, ¿no? La Seda Cusco, ¿no? Que viene a ser algo así como el Sedapal de Lima, ¿no? Fue una de las pioneras nacionales también, ¿no? Este es un artículo, ¿no? de Andina, ¿no? Que habla sobre la recuperación del Bofedal Milloc, ¿no? Como un proyecto emblemático eh, llevado, ¿no? En la zona de Guarochirí, ¿no? En la Sierra de Lima, ¿no? Y esto, de acuerdo digamos, a la revisión que hemos hecho en la Autoridad Nacional del Agua, son los diferentes proyectos y zonas de intervención, ¿no? Que tiene merece hidrológico que han sido priorizados. Pero, digamos, ah, digamos,
eh, la conexión, ¿no? Con la cadena de valor, ¿no? Es exactamente esta herramienta, ¿no? Que viene a ser un instrumento, ¿no? Que cierra el círculo, ¿no? Es decir, el consumidor urbano de agua paga a la comunidad alpaquera que conserva el bofedal, por ejemplo, que regula el agua, y ese servicio ecosistémico se vuelve un ingreso familiar, ¿no? La cadena de valor y la cadena hídrica, ¿no? Se articula, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, este es un esquema, ¿no? Para pastizales, por ejemplo, en el cual podemos observar, pues, primero se hace un diagnóstico, ¿no? Digamos, para eso se puede hacer un mapeo de pastizales, ¿no? Este, em, digamos, en la cuenca de aporte, por ejemplo, la evaluación de la degradación por pastoreo, ¿no? Sobre pastoreo, quemas, invasión de especies, etcétera, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, usamos sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que hacer un mapeo, ¿no? Luego se hace la valoración, que vendría a ser la cuantificación del aporte hídrico, ¿no? El aporte o estimar el carbono almacenado, son las técnicas o herramientas que también les he mostrado hace un momento por cambios en la productividad, daño evitado. Hay otros también, le va a pasar ahí una especie de reglamento, ¿no? Es un documento que señala diferentes herramientas económicas para hacer valoración de estos servicios ecosistémicos, es mucho más amplio. Luego se define el mecanismo financiero, ¿no? Es un diseño del fondo, bueno, acá para la participación de la SUNAS. Bueno, en el caso de la experiencia de Sedapal, ¿no? El tarifario fue de 1% más o menos del recibo de agua, ¿no? Para hacer un fondo acumulable, ¿no? De tal manera que esto permita, ¿no? A los productores, ¿no? Que conservan los pastizales, pues a mantenerlos, ¿no? Luego hay un acuerdo con las comunidades, ¿no? Los acuerdos son voluntarios, condicionados digamos, a resultados verificables, opciones, digamos, lo que pueden ser, por ejemplo, exclusión de ganado en zonas críticas, manejo de quemas, ¿no? El mantenimiento de bofedales, por ejemplo. Y luego ya entra el tema de la gobernanza multiactor, ¿no? Entonces, donde hay, por ejemplo, las CPS, ¿no? Las empresas que, digamos, dan los servicios como agua, luz, etcétera, ¿no? Las ONG, las UNAS, ¿no? El gobierno local, las comunidades. Entonces, todos los que, digamos, puedan participar, ¿no? Hay una gobernanza y luego hay un monitoreo, ¿no? Tiene que haber un monitoreo, la verificación del pago, ¿no? Esto puede ser más sencillo, se pueden reducir en tres pasos, ¿no? Que viene a ser el diagnóstico, el acuerdo, digamos, entre el aportante, que vendría a ser sobre todo la población de zonas más bajas, ¿no? Que van a aportar y van a pagar al contribuyente, que viene a ser la comunidad, ¿no? Digamos, va a manejar, ¿no? Estos pastizales, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? En qué consiste este diseño, ¿no? Y bueno, ahí vamos a hacer, ¿cómo estamos con el tiempo? Son más o menos 8:12, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Para poder luego continuar, ¿no? Unos 5 minutos más o menos para poder continuar. No es algo que tengan alguna pregunta, ¿no? Hasta acá. Está bien, doctor. Entonces nos vamos a la pausa. Volvemos a las 12:18. Perdón, 8:18. Ok, ok. Ya, doctor, está bien. Bien, gracias.
Pachamama, tierra mía, ¿acaso estás sufriendo? ¿Acaso estás muriendo? ¿Quién te está matando, Pachamama? ¿Somos nosotros? ¿Somos los humanos en nuestra inconsciencia? Ya no estés triste. Te cuidaremos, Madre Tierra, te protegeremos. Hablaremos con los dioses para que todo cambie y elevaremos una canción, una oración. Así seguirás siendo aire puro, fuego sagrado, agua cristalina, tierra bendita, vida de la vida misma, Pachamama. Esperemos que hayan tenido un receso bueno y se hayan refrescado con una bebida o hayan tomado un cafecito caliente. Ahora ya, volvemos a nuestra sesión. Adelante, doctor. Bien, ok. Vamos a proyectar nuevamente. Se me ha quedado aquí, entonces. Ok. Bien, entonces vamos a ver un poco lo que es estos temas, ¿no? De sostenibilidad en cadena de valor de alta montaña, ¿no? Ya, digamos, un poco más aplicado con algunas evidencias, ¿no? Tanto en pastizales como en comunidades alpaqueras, ¿no? Del Perú, que es básicamente, digamos, parte principalmente del trabajo que hemos desarrollado en el grupo y sobre todo, pues, teniendo en cuenta el tema, digamos, de manejo de pastizales, ¿no? El tema económico y lo que es los sistemas de información espacial, ¿no? Entonces vamos a ver algunos aspectos. Entonces vamos digamos, nuevamente ver digamos, estos tres ejes, ¿no? Componentes de la sostenibilidad, ¿no? Y veíamos, ¿no? Como ustedes bien indicaron, de que digamos, el aspecto ambiental, ¿no? En este caso, el capital natural es el más afectado y de alguna forma arrastra, ¿no? Al componente social y económico. Digamos, hace que, digamos, sea menos sostenible, pues, ¿no? Un sistema, ¿no? En este caso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo veíamos hace un momento, ¿no? El tema de los pastizales también que son degradados, ¿no? O pastizales degradados que, digamos, eventualmente podrían
¿no? Digamos, ser eh, eh, recuperados, ¿no? Si vale la término, ¿no? Entonces, un principio renunciable viene a ser pues que ninguna de estas tres dimensiones puede lograrse a expensa de las otras dos. Entonces, bueno, una de las externalidades viene a ser el sobrepastoreo, ¿no? Ah, digamos, los productores eventualmente, un productor puede buscar pues un beneficio a corto plazo, ¿no? Un beneficio a corto plazo, ¿no? Para generar más ingresos, es decir, pero en detrimento de este capital natural, que también veíamos que, eh, eh, de acuerdo a la clasificación de DALI, ¿no? Viene a ser pues lo que se denomina sostenibilidad fuerte, ¿no? Entonces, el ecosistema, digamos, pierde, ¿no? Cobertura, ¿no? Vegetal, ¿no? Pierde sus servicios ecosistémicos, ¿no? Y este es un costo que, digamos, no se paga, pues, ¿no? Eh, es decir, no, estas herramientas que les mostré hace un momento son herramientas pues, que hemos visto en el mapa del Perú, son diversos proyectos, ¿no? Que son de alguna forma implementados, ¿no? Por estos servicios eh, digamos, como de agua, de luz, etcétera. Pero no es un, digamos, eh, como, digamos, a nivel del Estado no existe, digamos, ¿no? Una herramienta que aplica a todo, sino estos son ya por proyectos, ¿no? Y el ecosistema, digamos, al perder cobertura, ¿no? Vegetal, digamos, el rol, ¿no? del hidrológico que sostiene, ¿no? Entonces esto afecta ya todo el territorio, ¿no? Y la cuenca, es decir, puede haber erosión, va a haber menos agua, pérdida de biodiversidad, ¿no? Y estos costos se externalizan ya al territorio, es decir, en un paisaje, ¿no? O en una cuenca, que es dependiendo de la escala que manejemos, ¿no? Vamos a tener pues diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces esto se traduce en el territorio y por último este costo es transferido, ¿no? A las generaciones futuras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en cuál eslabón, ¿no? aparece este costo en el precio de la alpaca, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, ¿no? ¿En cuál eslabón aparece, ¿no? este costo en el precio de la fibra del pack, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? En alguna parte aparecerá el costo del precio de la alpaca. Es decir, cuando, por ejemplo, se le paga, más o menos está en 14 15 soles o 18 soles el kilo, ¿no? de fibra de alpaca, ¿no? Ese precio, ¿no? incluye el costo de restaurar el pastizal degradado por sobrepastoreo, ¿no? Tampoco incluye los servicios hídricos, ¿no? Perdidos por deterioro de bofedales, por ejemplo. No incluye tampoco el costo de carbono liberado por la erosión de suelos orgánicos, ¿no? Ni el costo social de familias que emigran cuando estos sistemas colapsan, ¿no? Entonces, estos precios, ¿no? Del eslabón primario, ¿no? que viene a ser el precio de la fibra, ¿no? suelen esconder estas externalidades, ¿no? ambientales que son básicamente enormes, ¿no? Entonces, eh, digamos, existen algunas herramientas, como les mencioné, como el Merece, ¿no? que hace visible esto, ¿no? pero, digamos, son proyectos, ¿no? muy puntuales a nivel territorial. Entonces aquí, por ejemplo, para costear esto, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Eh, digamos, el sobrepastoreo como una externalidad que no paga, ¿no? Por ejemplo.
estos son los números que vimos hace un momento, ¿no? Pastizales de condición pobre, ¿no? Que, digamos, ocupan el 62% de los pastizales de la puna, ¿no? De condición regular 28,5, bueno 9,5 y excelente, pues no hay básicamente, ¿no? Entonces, dependiendo del potencial del suelo, ¿no? Dependiendo del potencial del suelo, porque ese es el componente abiótico importante para pasar de un pastizal no saludable a un pastizal, por ejemplo, eh, riesgo o saludable, podríamos decir, ¿no? O asumir que es lo que hicimos, ¿no? En el año 2012 más o menos, con el doctor Flores tuvimos una presentación en, digamos, la mesa agraria del Congreso de la República, ¿no? Para hacer esta presentación justamente. ¿Qué pasaría, no? La pregunta es, ¿qué pasaría si, ¿no? Eh, si cambia, ¿no? Digamos, el estatus ecológico, ¿no? Si hay un buen manejo, ¿no? Si tratamos de que estos sean sostenibles, entonces significaría de que pastizal de condición buena pueda pasar a ser excelente, ¿no? El- el regular pasaría a ser bueno y los pastizales pobres, ¿no? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque algunos de estos pastizales ya han perdido componente suelo, entonces ya es bien difícil que se puedan recuperar. Entonces asumimos nosotros ahí que de este 62% el 41% pasaba a condición regular, ¿no? Y otro 21% pues definitivamente iba a ser muy difícil cambiarlo por tema de suelo y clima, ¿no? Entonces esto genera una diferencial en hectáreas, ¿no? Entonces el potencial versus el actual genera una diferencial que podemos observar aquí, ¿no? Lógicamente aquí el diferencial va a ser negativo, entonces eso no se tuvo en cuenta, solamente nos interesaba el diferencial que existe, ¿no? Para potencial, estatus ecológico excelente, bueno y regular, ¿no? Entonces, llevando esta diferencial, ¿no? Solo en valor de uso directo, ¿no? Solo en valor de uso directo, como hemos visto, un pastizal de condición excelente va a tener una mayor carga, ¿no? En este caso se llevó a unidades ovino. ¿Qué es una unidad ovino? Bueno, una unidad ovino es una borrega, ¿no? De 45 kilos de peso vivo más o menos, es el estándar, ¿no? Entonces, como podemos observar, el estatus ecológico, ¿no? Digamos, dependiendo del estatus ecológico, vamos a tener mayor saca de animales, ¿no? Pues, por la técnica de cambio en productividad que mencionaba, ¿no? Anteriormente, ¿no? Esto ya está un poco más detallado. Entonces, un pastizal de condiciones excelentes va a tener mayor capacidad de carga, por lo tanto va a tener mayor saca, ¿no? O venta de animales, ¿no? Que, digamos, esto traducido digamos, multiplicando, ¿no? Esta diferencial en hectáreas por la saca nos da, digamos, y el valor que tiene también, ¿no? La unidad ovino por hectárea, ¿no? Que definitivamente va a ser mayor en pastizales de condiciones excelentes, se estaría, ¿no? Digamos, dejando de ingresar, ¿no? Bueno, fíjense el cambio de dólar que eso lo hemos dejado porque así fue como lo hicimos, ¿no? Se estaría dejando de percibir 222 millones de dólares, ¿no? O al cambio ahora, pues más o menos estaríamos hablando de 200 millones de dólares, que son, ¿no? Anuales, ¿no? Eso es digamos, lo que estaría dejando se estaría dejando de percibir, ¿no? ¿No? Por, en este caso, eh, digamos, un, digamos, manejo, ¿no? Del capital, de este capital natural, ¿no? Entonces, si tuviésemos un mejor manejo, ¿no? Entonces, esto se tendría que traducir, ¿no? En una mejor, mayores ingresos, ¿no? En la cadena de valor, ¿no? En la cadena de valor. Bueno, estoy contemplando solamente valor de uso directo, ¿no? Que hemos visto que si incorporamos el valor económico total, pues esto sería mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, ahora, cuando, digamos, observamos, ¿no? Estos ecosistemas, pues hay que tener en cuenta también
¿no? Eh, que no solamente, digamos, en la cadena de valor es importante el ecosistema, ¿no? Sino también hay que entender esos ecosistemas, eh, digamos, con la acción, ¿no? Principal del hombre, ¿no? Que viene a ser entonces estos, de acuerdo digamos, diferentes esquemas, ¿no? Se entienden estos ecosistemas como socioecosistemas, ¿no? Socioecosistemas, porque es importante el impacto, ¿no? que hace el hombre, el productor, ¿no? en digamos, en el ecosistema. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, digamos, en los ecosistemas de puna son, en principio, son ecosistemas frágiles, ¿no? Ecosistemas que tienen una vulnerabilidad, ¿no? Y esa vulnerabilidad, ¿no? Depende. En principio, una vulnerabilidad ecológica va a depender de la variabilidad climática que ustedes vieron en las primeras sesiones, ¿no? Los efectos del cambio climático, la variabilidad climática, ¿no? Y del potencial de degradación, que estamos viendo, pues, muchos de estos pastizales por efectos, ¿no? No solamente de sobrepastoreo, sino también, por ejemplo, puede ser sequías, ¿no? Fuego, etcétera, ¿no? Tiene un potencial degradado, ¿no? O tiene un índice de potencial de degradación, y eso genera lo que se denomina vulnerabilidad ecológica. ¿No? Que asociado a los índices de pobreza que existen en estos sistemas, ¿no? Esto es lo que al final resulta es en una vulnerabilidad socioecológica, ¿no? Una vulnerabilidad socioecológica, ¿no? Entonces, y eso fue lo que, digamos, estudiamos aquí en este proyecto que les mencioné al inicio, ¿no? Financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y que lideró la Universidad de Colorado. Este es otro artículo, ¿no? que sale de este proyecto en el que, bueno, tenemos digamos, nuevamente aquí, pues lo que decía, ¿no? Cuando las vacas se atollan, pues, ¿no? En estos bofedales, por ejemplo, ¿no? Entonces se hizo un análisis del cambio ecológico y gobernanza ganadera, ¿no? Digamos, en el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Combinando trabajo de campo con análisis espacial, ¿no? Entonces la condición ecológica de los pastizales de Puna están directamente vinculados a esquemas de gobernanza ganadera, ¿no? Entonces, como les decía, en la zona norte, ¿no? De Valle Ulta tenía un sistema de gobernanza donde digamos, eh, los socios, ¿no? Ahí se forman pues comités de usuarios, ¿no? Porque hay que entender que antes de que se instale digamos, el Parque Nacional Huascarán, ¿no? Allá por los años 70 más o menos, inicios, todas esas tierras pues pertenecían y pertenecen a comunidades, ¿no? Campesinas, entonces tenía que haber una especie de, digamos, de vínculo con ellos, ¿no? Pero son dos sistemas de gobernanza diferentes, ¿no? Como les mencionaba, la zona norte, ¿no? Los, digamos, el ganado se suelta y están, ¿no? sueltos ahí en el valle, ¿no? Y solamente se juntan en un rodeo, ¿no? Una vez cada año, si mal no recuerdo, era en mayo, ¿no? Para contar cuántos animales tenía cada productor, ¿no? Si es que habían nacido o no, ¿no? Crías, y bueno, esas crías pues se arretaban, ¿no? Digamos, se les colocaba sus cintas para poder identificarlas y listo, otra vez afuera. Mientras que la zona sur, ¿no? Es diferente, ¿no? El manejo, ¿no? Entonces, es un sistema de gobernanza, ¿no? Entonces, mucho más fuerte. Entonces, en la zona norte lo que se observó, pues, es que había más degradación, ¿no? Sobre pastoreo y degradación dentro inclusive del área natural protegida, ¿no? Bueno, una degradación de bofedales, por ejemplo, como este caso, pues implica, ¿no? Digamos, una pérdida de la regulación hídrica para valles enteros, ¿no? Que están en las zonas más bajas, ¿no? Entonces, este es un caso empírico, ¿no? de sostenibilidad fuerte en acción, ¿no? El bofedal es el capital natural crítico, ¿no?
Restaurarlo tomaría décadas bajo condiciones climáticas que ya están cambiando, ¿no? Y compensarlo monetariamente no reconstituye la función ecosistémica, ¿no? Que es, por ejemplo, hay los pagos por compensación, ¿no? Que eso es parte de un trabajo también que no lo he puesto acá, ¿no? Que hicimos con el grupo, en este caso fue liderado por la doctora Lucrecia Aguirre, que es especialista en ecología de pastizales, ¿no? Participó el doctor Enrique, mi persona, y trabajamos con un fondo de la GTZ alemana, ¿no? Para hacer evaluaciones de compensación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se construye una carretera, por ejemplo, ¿no? Y que va a surcar un bofedal? Bueno, en el caso de bofedal era un ecosistema bastante crítico porque es prácticamente irreemplazable, ¿no? Pero si pasa por un pajonal, eventualmente una carretera, ¿no? Entonces, este reglamento que lo trabaja el Ministerio del Ambiente, lo que hace es determinar, ¿no? Es decir, antes de que ocurra el factor perturbador, ¿no? Se hace una evaluación, ¿no? De la condición que está ese pastizal, ¿no? Y se busca otro pastizal para compensar, ¿no? A la comunidad, ¿no? O quien tenemos a cargo de ese ecosistema, ¿no? Se compensa con algo similar, que pueden ser otros ecosistemas similares, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también tenemos la experiencia Merece, ¿no? El bofedal Milloc, por ejemplo, que les mostraba yo hace un momento en la cuenca de Santa Eulalia, que fue el primer bofedal restaurado, ¿no? Y la diferencia bueno, con, con esta experiencia que nosotros tuvimos con el Parque Nacional Huascarán es que se ilustra empíricamente la distinción entre fuerte y débil, ¿no? En Milloc se creó un instrumento que financia el mantenimiento del capital natural. En el Huascarán este instrumento está ausente, ¿no? En buena parte del territorio, ¿no? Entonces no hay, digamos, un proyecto merece, ¿no? Entonces el capital natural crítico no es sustituible por dinero, ¿no? Pero sí es sostenible con instrumentos que lo remuneren, ¿no? Que remuneren, digamos, su mantenimiento, ¿no? Ujú. Entonces, ahora vamos a pasar a otro, ¿no? A otro slide que está relacionado con qué hace sostenible una cadena de valor, ¿no? ¿Qué hace sostenible una cadena de valor? Entonces, de acuerdo a la FAO, ¿no? Existen cuatro principios, ¿no? Uno es la eficiencia, por ejemplo, usar los recursos del pastizal dentro de su capacidad de carga, como hemos visto. Entonces, para eso tenemos que ya sea determinar la condición o si el pastizal tiene un estado saludable o en riesgo, ¿no? Y determinar su capacidad de carga es vital, ¿no? La equidad, ¿no? Distribuir los beneficios entre todos los actores, incluidas las comunidades, que vamos a ver la próxima sesión, ¿no? Los actores, ¿no? Digamos, qué rol tienen las comunidades, qué beneficios reciben, ¿no? De todo esto, ¿no? La resiliencia también, ¿no? Diseñar la cadena para resistir eventos climáticos extremos, ¿no? Es otro, digamos, ah, principio, ¿no? Y el último es la responsabilidad, ¿no? Donde cada eslabón de la cadena de valor asume los costos ambientales que genera. Y eso es muy importante porque a veces de repente todos le echan la culpa a la comunidad, ¿no? Que no trabajan, no conservan, ¿no? Entonces eso no, ¿no? Entonces, em, mm. Ok, entonces, en base a la primera slide que mostré la primera parte, ¿no? Veíamos dos tipos de pastizal, ¿no? Con pastizal, una imagen, un pastizal de condición degradada, ¿no? Pobre, y uno de condición regular, ¿no? Entonces la pregunta sería el criadero, o perdón, el productor, ¿no? Puede mantener solo la condición de pastizal o necesita apoyo institucional. Vamos a escribir acá la pregunta para que ustedes puedan responder acá, ¿no? Entonces vamos a ver aquí es el productor, ¿no? Alpaquero, ¿no? Estamos hablando de bueno, alpaquero, ¿no? Puede mantener eh, solo la condición de pastizal o necesita apoyo. Dice.
o necesita apoyo institucional. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, Carla, gracias. ¿Qué más? Ahora, la pregunta sería cuál es el apoyo, ¿no? ¿Quién, quiénes o qué? ¿Quiénes serían los que dan ese apoyo, ¿no? Vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Mm, ok, creo que estamos bien con el tiempo. Entonces, es cierto, o sea, digamos, y también, ¿no? Otra pregunta podría ser si el precio que recibe por la fibra, ¿no? refleja el valor real del ecosistema que sostiene, ¿no? Entonces, hemos visto que en algunos casos, ¿no? Eh, podríamos decir que sí, ¿no? En el caso de que esos mecanismos, ¿no? Como merece. Apoyo porque dice acá, dice Itala, dice apoyo porque no considera el costo de la externalidad. El apoyo sería esos costos, exactamente, conservación del ecosistema, ¿no? Como el proyecto Mauricio, exactamente. Gracias, Itala. Em, ahora, aquí entra ya un poco, digamos, algunos aspectos que vamos a reforzar en la siguiente sesión, que son los sistemas de información geográfica para monitorear la base ecológica de la cadena, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no? Podemos usar, ¿no? Diferentes fuentes, ¿no? Conocimiento local, por ejemplo, los pastores, ¿no? La cartografía participativa, ¿no? También teledetección, ¿no? Podemos usar imagen de satélite para poder determinar producción, ¿no? Rendimiento, biomasa aérea, UAVs o drones, ¿no? Esto de acá, el BRDF, viene a ser la reflectancia bidireccional, que fue parte de mi tesis doctoral, ¿no? Para poder identificar coberturas, ¿no? Y, por ejemplo, el uso de Google Earth Engine, ¿no? Para hacer las clasificaciones, evaluaciones de estas imágenes, ¿no? Y luego trabajo de campo, ¿no? También, muy importante, ¿no? Parcelas, trabajo, transectas, biomasas, lo que ustedes han hecho con el doctor Enrique en el campo, ¿no? Y esto entra en lo que viene a ser el sistema de información geográfica, ¿no? Este es un capítulo, ¿no? Libro que hicimos con el doctor Julio Postigo, que quizás algunos lo han escuchado, es profesor peruano, profesor en la Universidad en Estados Unidos, ¿no? Pensilvania, si mal no recuerdo, y el doctor Enrique Flores, ¿no? Entonces, que se trató del mapeo, la orientación de decisiones, ¿no? Entonces, mapear, ¿no? ¿Qué hay y dónde, ¿no? Entonces, la cobertura de ecosistemas, ¿no? Mapear los actores, que es lo que vamos a ver también en la próxima sesión, ¿no? Monitorear, ¿no? En qué condición, cómo cambia, ¿no? La tendencia, por ejemplo, el NDVI, ¿no? Que es, NDVI es un índice, básicamente es un índice de verdor, ¿no? Que, digamos, para caso de vegetación va de 0 a 1, ¿no? Cuando el valor va más cerca a 1, pues las plantas están verdes, ¿no? Este, eh, Más cercano a 0 está secándose, ¿no? Y eso está, digamos, vinculado con lo que es biomasa, caudal. Y luego, ¿no? Entonces, primero mapear, ¿no? Monitorear y luego orientar, ¿no? ¿Qué hacer, dónde y para qué? ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, deben haber visto con el doctor Enrique pues, que existen diferentes estrategias, ¿no? Para mejorar pastizales, ¿no? Por ejemplo, estrategias como la quema controlada, ¿no? Sistema de pastoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede hacer ¿no? un mapa que nosotros le llamamos de optimización espacial, ¿no? De optimización espacial de esas estrategias, ¿no? Para mejorar, ¿no? la condición. ¿No? Entonces, en la cadena de valor, entonces, primero es los sistemas de información geográfica, pues, entonces, permiten delimitar, ¿no? ¿Cuál es el territorio? ¿Cómo es el territorio? Puede ser un ecosistema, puede ser una cuenca,
¿no? Monitorear cómo evoluciona, comunicar cómo, digamos, cómo se visualiza, porque el sistema de información geográfica tiene esa particularidad de visualizar y luego cómo y dónde intervenir, ¿no? Digamos, ahí vienen las comunidades, ¿no? Manejo de gobernanza, merece, ¿no? Simplificación, inversión, certificadoras también. Por ejemplo, ahorita hay varias certificadoras en el caso de del manejo de la producción alpaquera, está los sistemas RAS, ¿no? Que son eh, que incluyen los aspectos de responsabilidad social, bienestar animal y la gestión territorial, por ejemplo, ¿no? El Estado, políticas, ¿no? Por ejemplo, las UNAS, ¿no? Precios, etcétera, ¿no? Y entonces, en eso ayudan los sistemas de información geográfica, ¿no? Que es, digamos, ¿no? Que ayuda a estos tres aspectos, ¿no? Entonces, ya en la próxima sesión vamos a hablar un poco de algunos, ese es de acá, lo que mencionaba, ¿no? Posterior Pariflores, ¿no? Y luego también otro en donde trabajamos con Pizarro, Fricopen, Vargas, Huanca en un estudio sobre mapeo de coberturas, ¿no? Que vendría a ser esto de acá, ¿no? Coberturas, ¿no? Y otro, este de acá es el BRDF, ¿no? Entonces la próxima sesión les va a mostrar un poquito más de qué trata estos dos, digamos, publicaciones, ¿no? Y bueno, por último ya, digamos, antes de pasar al trabajo grupal, ¿no? Pues la idea es hacer un pequeño trabajo grupal, ¿no? Es ver que, digamos, dentro, ¿no? del manejo de pastoreo, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos hablando de capacidad de carga, etcétera. Hay dos decisiones muy importantes, ¿no? Que son determinar la carga animal y otro es la asignación de pasto, digamos, cuánto pasto le tenemos que entregar a los animales, por ejemplo, ¿no? De tal manera que cubran sus requerimientos. Bueno, ese es el aspecto ya un poco más ganadero, ¿no? ¿No? Perdón. Ahí va. Eh, ¿No? Entonces ah, ok. Entonces, son dos decisiones, ¿no? Digamos, y diferentes factores que van a influir en esas decisiones, ¿no? Por un lado, la cantidad y calidad de forraje, ¿no? Con, que incluye, pues, diferentes especies, ¿no? Vegetales, dispersión de las especies, la distribución espacial de estas, ¿no? Temporada de crecimiento, condición ecológica, tendencia, contenido de proteína, etcétera. Los requerimientos nutricionales de los animales, ¿no? Eso es importante para poder determinar la capacidad de carga también, determinar, por ejemplo, algunos aspectos de los requerimientos, la condición del paisaje, ¿no? La distancia del agua, por ejemplo, es un factor muy importante en el caso de vacunos, por ejemplo. Si nos alejamos más de la fuente de agua, pues va a haber menos uso, ¿no? Condiciones abióticas, clima, suelo, topografía y luego también las condiciones socioculturales que son muy importantes, ¿no? Valor cultural, normas sociales, instituciones, desarrollo de tecnología, políticas gubernamentales, programas. Y por último, las características personales, ¿no? El conocimiento, la educación, experiencia, edad, estatus familiar, que este es un aspecto que seguro han visto también ahí digamos, en la zona de Tojra, pues si mal no recuerdo, mencionaban el promedio de edad, ¿no? Actualmente está entre 50 y 60 años, ¿no? De los productores. Entonces, digamos, en esas decisiones, ¿no? Los sistemas de información de alguna forma también pueden ayudar, por ejemplo, el uso de sensores remotos, o los drones o RPAs, ¿no? Para determinar, por ejemplo, la cantidad de forraje. Es decir, si queremos determinar la calidad de forraje, podemos usar lo que se conoce como el NIRS, que es espectrometría de forraje cercano, y uso de modelos, ¿no? En lo que es condiciones de paisaje, sensores remotos, sistema de información geográfica, en lo que es condiciones abióticas, sensores remotos, aplicativos móviles y sistema de información geográfica. Entonces, por último, ¿no? Y vamos a ver algunas responsabilidades ambientales, ¿no? Unas responsabilidades ambientales, ¿no? Por el Labón, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que mencionaba también, ¿no? Entonces, eh, digamos, la sostenibilidad ambiental no es responsabilidad, como le decía, exclusiva del productor, ¿no? Cada eslabón tiene su rol, ¿no? Entonces, la cadena de valor no es un ideal normativo, es una necesidad funcional, ¿no? ¿No? Si, entonces,
si el pastizal no tiene una buena condición, entonces no vamos a tener no solamente fibra, cantidad, sino también en calidad, ¿no? Porque un pastizal, digamos, de condición pobre, ¿no? También está asociado, bueno, con pérdida de cobertura, etcétera, erosión, pero también abundan especies que van a ser poco palatables para los animales, ¿no? Y a veces son, digamos, puede hacer que escasee digamos, el alimento. Y en esos casos la fibra pues tiende a perder calidad, ¿no? Es decir, se vuelve quebradiza, ¿no? Por factores nutricionales, ¿no? Esto se vuelve quebradiza y eso pues no tiene, digamos, pierde su valor, ¿no? Entonces eso, entonces entonces, sin fibra de calidad no hay cadena, ¿no? Entonces, viendo, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Entonces acá tenemos cinco eslabones, acá se ha adicionado uno que es el eslabón del Estado. Pero veamos el primero, ¿no? Que es el productor, el pastor, el paquero, ¿no? Que maneja la carga animal, ¿no? Eventualmente puede hacer rotación de pastizales, que es lo más sencillo es hacer, por ejemplo, pastizales para época de lluvias y de ahí los mueven a los pastizales porque se van a usar en la época seca, ¿no? Descansos bofedales también. Y el instrumento pues sería un plan de manejo, ¿no? Que tendría que tener, ¿no? La comunidad, ¿no? Hacer también monitoreo, eventualmente con sistema de información geográfica, ¿no? El acopiador, que es el otro eslabón, ¿no? Que vendría a ser el intermediario local, ¿no? Que tiene criterios de compra, ¿no? Se vincula a precio de la producción del pastizal, ¿no? Que es lo que se espera, ¿no? Aunque lamentablemente a veces eso no ocurre, ¿no? Y lo que se tendría que ver es una prima diferenciada por pastizal en buena condición. Eso es lo que se esperaría que haya. Lamentablemente eso a veces no ocurre. El otro es el transformador, que es la industria textil, que bueno, como sabemos, pues hay principalmente dos empresas, ¿no? Con las cuales la universidad, ¿no? Tiene convenios también con el grupo Inca, el grupo Mitchell, ¿no? Entonces se hace una trazabilidad de origen, ¿no? Verificar la condición ecológica del territorio, ¿no? Por todos estos temas de certificación, ¿no? RAS, ¿no? IGP, etcétera. Y luego ya el mercado, ¿no? Que viene a ser el consumidor final, ¿no? Donde hay una prima del precio, ¿no? Pagar más por atributos ecosistémicos, ¿no? Y luego, ¿no? Hacer un etiquetado, ¿no? Entonces, narrativa de origen, cadena de aporte, entonces eso haría que haya un mayor precio, ¿no? Y por último, ¿no? En el Perú, pues el Estado tiene ya este mandato, la ley 30215 y el regulador que es la SUNAS, ¿no? Para estructurar los proyectos merecen, ¿no? Entonces la brecha aquí no es legal, sino es más de escala y especificidad para pastizales, porque no existe uno para pastizales, ¿no? Entonces, este año que estamos celebrando, este año 2026, estamos celebrando el Año Internacional de los Pastizales y Pastores, podría ser una ventana política para cerrar esta brecha, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora, ¿no? En estos últimos más o menos 10 minutos, ¿no? Antes de entrar a lo que es la síntesis, ¿no? Vamos a hacer un pequeño trabajo grupal. No sé cómo haríamos esto, si hoy aquí yo tengo bueno, son dos casos, ¿no? Dos escenarios. Un escenario que tiene un pastizal de condición regular, es decir, cobertura 45-60%, una carga actual, perdón, de 1,3, ¿no? Versus la carga sostenible de 3,9 es alpaca, ¿no? Con una producción de fibra de 1,6 kilos, ¿no? Y un ingreso de 5.100 soles por año, ¿no? Mientras el otro es un escenario B, donde solamente tiene cobertura de un 15 a 30%, una carga pues actual que cuadruplica la carga sostenible, ¿no? Y una fibra de menor producción y bueno, menor ingreso, por lo tanto, ¿no? Entonces aquí voy a dejar de compartir. Yo tengo aquí este, no, se lo paso por WhatsApp. Este, a ver. Acá lo puedo poner, ¿no? Acá, hace tiempo que no uso el Zoom. Vamos a ver dónde está para. mm, en el chat, creo que tiene el chat.
Es rapidito además. Este, casito, para que puedan discutir. ¿No? Ah, ya, se lo paso por el WhatsApp. Ya, sí, doctor, pásemelo. Ya. De repente podemos formar cuatro grupos, dos de cinco y dos de seis personas. Ujú. Sí, doctor. Ya, Chicos, nos ahí está. agrupamos, por favor, o los ordeno por grupos. Mejor. Ahí está, ya se lo pasé al WhatsApp. Ya, yo se los paso, doctor. Hay tres preguntas ahí. Espera, le digas que lo resuelva, ¿no? Ya, doctor. Cada grupo puede tomar un caso, ¿no? Para condición regular y otro para condición a ver qué sale. A ver. Sí, creo que hay una forma de mandarles un mensaje, ¿no? O sea, más o menos que una discusión de unos 5 a 8 minutos y después ya pasa una presentación de 3 minutos cada grupo, ¿no? Ya, doctor, sí, los estoy ordenando en salas ahorita para que empiecen a discutir. Ya les he enviado al WhatsApp ya Ah, las. ya, genial. Ya, gracias. Entonces, doctor, el grupo uno, ¿verdad? Es el primero en participar. Sí, claro, claro. A ver, chicos, un representante del grupo uno. Si no se quedan sin nota, pasamos entonces, doctor, al grupo 2. Como no se ha presentado. Grupo 2. Ya, correcto. Grupo 2 es el pastizal de grado, entiendo, ¿no? Sí, sí, doctor. Ok. El grupo de Esteban. Esteban. Esteban Martínez, ¿no? Sí, doctor. Chicos, ya estamos sobre la hora. Ya, a ver, Carla, el grupo uno. Ya, profesor, buenas noches. Hemos estado analizando las preguntas y bueno, para la primera pregunta que viene a ser cadena de valor alpaquera, dos viables y cuáles productivas ya no se pueden sostener, pues hemos visto que se podría hacer lo que es la mejora genética enfocado a la calidad de la alpaca o del ganado. Se debería mejorar la selección y procesamiento de la fibra
Y también algo que ya no, no debería ser es el incremento del número de alpacas en el área, porque este ya está entrando a un proceso de degradación. También no debería haber un pastoreo continuo, sino debería haber periodos de descanso y también áreas que estén restringidas por un tiempo y luego se aperturen de nuevo. Y también no debería incrementarse las especies invasoras haciendo un control de estas, ¿no? Para la pregunta 2, que viene a ser tipo de sostenibilidad, ¿qué tipo de sostenibilidad aplica a este escenario? ¿Qué podría compensarse el deterioro del pastizal con inversión económica? ¿Por qué sí, por qué no? Se ve que la sostenibilidad es fuerte, ya que si bien es cierto la condición del pastizal es regular, la carga actual supera la estimada, además que el porcentaje de cobertura vegetal se encuentra en un intervalo promedio y no es compensable la inversión. Puede que haya umbrales que superen y sean irreversibles en el ecosistema. Ah, la inversión de la infraestructura y asistencia técnica mejora el valor de producción sin generar mayor presión al pastizal. Y para la pregunta 3, ¿qué criterios ambientales debería incorporar la cadena de valor alpaquera en el territorio para ser sostenible? Se propusieron los siguientes: la restauración de pastizales con especies nativas y que tengan las características de ser palatables y que ayuden a lo que es la regulación hídrica. También que el pastoreo sea rotacional, recuperación de especies forrajeras y protección y restauración también de los bofedales. Gracias. Bien, bien, interesante. Sobre todo la primera parte, me quedé con el tema todo el resto lo hemos discutido, conversado. Tema de mejoramiento genético, ¿no? El ganado también es interesante. En pastizal de condición regular eventualmente podremos soportar eso, ¿no? Bien, gracias, Carla. El otro grupo, el pastizal degradado, algún representante, para ya ir cerrando. Buenas noches. Mm, Ya. Bueno, nosotros somos el grupo 2 del pastizal degradado, entonces la pregunta 1, ¿qué tipo de cadena de valor alpaquera es viable en este territorio con la condición de pastizal descrita? Bueno, hemos mencionado dos sostenibles, que es comercializar fibra de alpaca en bruto y reduciendo progresivamente la carga animal. Luego es implementar programas de manejo y restauración de pastizales. Por otro lado, tenemos dos no sostenibles, que son la producción del forraje y la producción de fibra de calidad a gran escala, porque esto implica sobrepastoreo y también una baja en calidad de fibra. También está en intentar aumentar la producción mediante mayor presión de pastoreo, agravaría la erosión y también la pérdida de cobertura. En la pregunta 2 sobre qué tipo de sostenibilidad fuerte o débil aplica para este escenario, se aplica la sostenibilidad fuerte porque sostiene el capital natural, el suelo y pastos, que es insustituible por el capital artificial, que es el dinero. Y bueno, está la cadena de valor de transición ecológica y de emergencia. Y no se consideraría la compensación del deterioro del pastizal, puesto que de no reducirse significativamente la carga animal actual en el corto plazo, el ecosistema superará el umbral físico sobre la productividad del suelo, mm, virando irreversiblemente hacia un área altoandina de escasa vegetación. En el tercer punto, sobre qué criterios ambientales se debería incorporar a la cadena de valor, se considera el primero, que es la misma cadena de valor alpaquera debe incorporar criterios ambientales como la conservación de la cobertura vegetal, la protección del suelo. Luego, reducir la carga animal hasta acercarse a la capacidad de soporte del pastizal. Manejo de pastoreo por medio de rotación o la clausura temporal. También está la búsqueda de otras zonas de pastoreo para, bueno, de modo que el manejo sea sostenible. También se aplica monitoreos trimestrales en la calidad de suelo, así como, por ejemplo, por calicatas, al inicio para saber en qué condiciones se encuentra y luego eventualmente ver la evolución. Y bueno, también así se evalúa el vigor de la vegetación en distintas etapas sucesionales del pastizal. Y bueno, por último está el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Sobre el pastoreo, la sostenibilidad en la producción y la conservación de suelos. Y bueno, eso sería todo.
Muy bien, gracias, Gabriela. Está bien, muy interesante. Mencionó el tema del sueldo también, ¿no? Claro, y también ahí aplicarían pues digamos, estrategias de descanso, ¿no? De pastizal. Y como bien indicó, pues si voy a descansar un área, pues tendría que buscar otra área donde, digamos, eventualmente mi ganado pastoree, ¿no? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer la síntesis ya, y ya para con eso ya cerramos. A ver, entonces, estos son los dos escenarios, ¿no? La siguiente sesión vamos a hacer algo también similar, con un trabajo práctico al final, pero vamos a organizarlo mejor. Y creo que lo han hecho bastante bien. Bueno, en síntesis, entonces, primero que reconocer que el capital natural es insustituible, ¿no? Es decir, sostenibilidad es fuerte, opera dentro de los límites, ¿no? Ecológicos, es decir, la capacidad de que determina la capacidad de carga, como bien le dijeron, caso de, sobre todo para ser degradado, ¿no? En ese escenario, pues hay que disminuir pues, 4 veces la carga actual, la carga sostenible, ¿no? Internalizar los costos ambientales de cada eslabón, ¿no? No los transfiere al ecosistema, ¿no? Usar información espacial para monitorar esos límites en tiempo real, ¿no? Eso también es una herramienta de gestión. Distribuir los beneficios en todos los actores, incluidas las comunidades, ¿no? Es decir, que no solamente se beneficien los acapiadores o los transformadores, sino de eso, como vamos a ver, ¿no? En la siguiente sesión ya, este, eh, vamos a ver el tema de los actores, ¿no? Y bueno, esto es para cerrar, ¿no? Porque hay múltiples beneficios, ¿no? Por ejemplo, si en gestión, ¿no? Si se gestiona de una manera sostenible los pastizales, ¿no? El tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, mayor carga, mayor producción de carne, por ejemplo, crecimiento económico, reducción de la pobreza, mantenimiento de los ciclos hidrológicos y protege las cuencas hidrográficas, reducción de desastres, adaptación al cambio climático, ¿no? ¿Qué más? Secuestro de carbono y mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad, ¿no? Este es un estudio de Davis, ¿no? Del año 2015, ¿no? Es interesante, o sea, todos los beneficios que podemos lograr con un manejo sostenible, ¿no? De la parte, digamos, del capital natural. Bueno, aquí hay algunas preguntas, ¿no? Que ya se las dejo para que ustedes puedan, como parte de reflexión, de repente las podemos discutir ya el día jueves, ¿no? ¿Qué debería cambiar primero en una cadena alpaquera, ¿no? Para hacerla realmente sostenible? ¿El precio, la gobernanza o el conocimiento del ecosistema? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿No? Si tuvieras que convencer a un comprador internacional de pagar más por fibra de alpaca sostenible, ¿qué evidencia espacial le mostrarías y por qué? ¿No? Y este año, ¿no? Internacional de los Pastizales y los Pastores, ¿no? Si tuvieras que proponer una sola medida de política para escalar lo merece de pastizales autóctonos peruanos, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Y la otra es el monero de Bancay, ¿no? Cuando hablamos de merece, ¿no? Dijo, nos aumentó el caudal, entonces, ¿cómo verificaríamos esa afirmación con sistema de información geográfica? ¿No? Son unas preguntas que, digamos, de reflexión, ¿no? Interesantes. Eh, bueno, agradecer la participación de cada uno de ustedes, sobre todo en el trabajo de grupo, ¿no? Esperemos que el día jueves podamos interactuar un poquito más, ¿no? Y bueno, ahí cualquier cosa están mis datos, ¿no? De contacto y teléfono por cualquier cosa. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Bueno, con eso cerramos, ¿no? Y luego ya le paso la PPT pues a los amigos de José. Muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias a todos y todas. Como dice el doctor, esperemos que la próxima clase participemos más. Recuerden que las intervenciones se cuentan, son parte de la calificación. Así que cuídense y nos vemos hasta la próxima clase el jueves. Hasta luego, doctor. Que tengan buena noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.